el podcast de Linux Hispano. Todo sobre Linux y software libre en www.linuxhispano.net/podcast. A lo largo de la historia ha habido personas que han contribuido enormemente al mundo de la informática. Denis McRitchie, Brian Kernighan, Ken Thompson, Tim Berners-Lee, Mark Anderson, Eric Bina, etcétera, etcétera. Pero si hay que destacar a una sola persona en la contribución al software libre, ese es, sin lugar a dudas, Richard Stallman, fundador del movimiento del software libre y del GNU. Richard Stallman nació en Manhattan, en Nueva York, un 16 de marzo de 1953. Tuvo una infancia, pues, como la ha podido tener cualquiera de nosotros, ¿no? Tuvo una infancia feliz, sin muchos problemas, era muy estudioso, hasta que ya empezó a estudiar en la Universidad de Harvard, concretamente física. Y eso fue ya en el año 1971. Durante su primer año se convirtió en un hacker, que no es un cracker, del laboratorio de inteligencia artificial de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se graduó finalmente en 1974 en Harvard con una magna cum laude de física. O sea, estudioso era y muchísimo, ¿no? Pues durante toda esa época, que estuvo ya allí en la universidad y en el instituto, exactamente en el MIT, pues empezó a contribuir, ¿no? No solamente con artículos, ¿no? Si miráis en la Wikipedia o en alguna otra fuente, ¿no? Incluso en su página oficial podéis ver los artículos que tiene publicados, ¿no? Artículos científicos. Sino también, pues, contribuyó a desarrollar herramientas para los ordenadores. Y cuando digo que se convirtió en hacker, era porque era realmente un programador que le encantaba, pues, rastrear y conocer los verdaderos entresijos de lo que era la computación por aquel entonces, ¿no? La seguridad, cómo funcionaba, cómo intentar usar esa seguridad y vulnerar esa seguridad, y se convirtió en un auténtico programador destacado. Pues bien, durante toda esa... incluso cuando terminó de graduarse, siguió en el instituto, pues durante todo ese tiempo, ese periodo, pues, o esa historia, pues contribuyó a desarrollar herramientas de todo tipo, ¿no? Y empezó a sentirse solo, ¿no? Porque antiguamente el código se transmitían de persona en persona, contribuían. El software libre no dijo Richard Stallman, venga, esto es software libre, pon, licencia, plaf, no. Antiguamente, pues los desarrolladores, los universitarios, los investigadores, los programadores de aquella época, pues se pasaban archivos con el código, con la libertad que tenían para utilizarlo. Ese momento, ese periodo que Richard Stallman, pues eso, estaba desarrollando, obteniendo código, aportando código, la disfrutó muchísimo. Pero llegó un momento en que los desarrolladores, pues, tenían que pagar costes. El tiempo que dedicaban, pues, no le era suficiente como para costear, pues, su vida, ¿no? O para costear, o no, simplemente no querían, pues, pasar tanto tiempo desarrollando software sin tener nada a cambio, ¿no? Entonces un grupo, los hackers de su laboratorio, un grupo bastante grande, empezó bastante grande y ya fue hasta la totalidad del grupo del laboratorio, de los componentes del laboratorio, pues fundaron la compañía Symbolics, que intentaba activamente reemplazar el software libre del laboratorio por un software privativo. Pues bien, pues como este grupo empezó a aumentar todos los hackers, siempre claro, exceptuando a Richard Stallman, pues llegó el momento en que se quedó Richard solo. Entonces, para hacer frente a eso, pues entre 1983 exactamente, pues empezó ya a ver la idea
de cómo desarrollar un sistema operativo libre, ¿no? Entonces fue ya el 27 de septiembre de 1983 cuando anunció en varios grupos de noticias de Usenet el inicio de un proyecto que se llama GNU is not Unix, ¿no? Que perseguía, pues eso, crear un sistema operativo completamente libre. Entonces, claro, más tarde pues empezó él a desarrollar las herramientas necesarias, pues eso, para completar un sistema operativo completamente libre, ¿no? Y llegó ya en 1985, 3 años más tarde, cuando declaró el manifiesto GNU, ¿no? Donde se declaraba sus intenciones y motivaciones para crear una alternativa libre, real a Unix, ¿no? Que la denominó, pues eso, GNU, ¿no? Que pronunciando eso como el animal ñu, ¿no? Es complicado cómo se pronuncia realmente, ¿no? Pero creo que solamente Richard Stallman es capaz de pronunciarlo bien, ¿no? Es muy difícil, pero vamos, simplemente para los que no sepan exactamente cómo se pronuncia, la fonética es ñu, ¿no? Como el animal. Poco después, ya mientras iba desarrollando herramientas, el manifiesto de GNU pues quería formalizarlo, ¿no? Y pensó que el software tiene que ser libre, ¿no? Y cumplir pues 4 libertades, ¿no? Pues y a partir de ahí, de esos principios, pues creó el movimiento del software libre, ¿no? Y fundó una organización sin ánimo de lucro llamado Free Software Foundation, que todos mismos ya la conoceréis, ¿no? La Free Software Foundation, la FSF, ¿no? Y al crear la Free Software Foundation, pues de las primeras cosas que hizo fue publicar en 1989, ya bueno, a partir de ahí ya de establecer los diferentes principios y eso, es verdad que tardó 4 años después, pero ya en 1989 pues publicó la primera versión de la conocida Licencia Pública General GNU, conocida como GPL, ¿no? En su primera versión. Ya más adelante pues ha ido apareciendo pues las siguientes versiones, ¿no? Hasta la actual, que es la GPL, la versión tercera, ¿no? Pues bien, mientras que él iba desarrollando pues las herramientas de GNU, que su contribución ha sido enorme, pues ya nos acercamos ya a la década de los 90, ¿no? Mientras iba desarrollando el software, el sistema operativo, las herramientas, ¿no? Que empezó primero por las herramientas y mucha gente lo siguió. Le faltaba, mucha gente, claro, él no solo, sino también una comunidad, ¿no? Pero él creó las herramientas más importantes, ¿no? Como el compilador y otras cosas más que indicaré más adelante. Pues bien, pues al principio de la década de los 90 faltaba una cosa. Al sistema operativo le faltaba una cosa. Le faltaba lo más importante, el núcleo. Y en 1991 Linus Torvalds liberó el núcleo bajo los términos y bajo la licencia GPL. Pues bien, ya la mezcla, en los primeros años, la mezcla de las herramientas GNU y el núcleo Linux, pues completó el sistema famoso GNU Linux, ¿no? Que era un sistema operativo completo. Ya más adelante, a lo largo ya de los años, ya simplemente Linux ha ido cogiendo más fuerza y ya existen distribuciones o sistemas operativos basados en Linux que apenas o no hacen uso de herramientas GNU, ¿no? No solamente podría, en realidad tiene algo de GNU, ¿no? El Android, me parece, sí, creo que tiene algo. Pero vamos, ya a lo largo de los años las herramientas GNU pues han ido perdiendo, pues no digo fuerza, ¿no? Sino a lo mejor popularidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya cuando lanzó Linus Torvalds el núcleo Linux y ya se completó el sistema GNU Linux, ¿no? El sistema operativo completo, el GNU Linux, se convirtió Richard Stallman en un activista, ¿no? Ya más adelante, un poquito a la mitad de la década de los 90 en adelante, se convirtió en un activista del software libre, defensor del GNU
y actualmente pues sigue siendo el presidente y el fundador, ¿no? Bueno, el fundador ya lo será para siempre, ¿no? Y el presidente pues lo será actual, no sé cuántos años estará. Pero ya a partir de la década del 95 hasta ahora pues ha sido principalmente un activista, ¿no? Yendo a universidades, dando conferencias en diferentes lugares y claro, llega una edad que él mismo lo decía, ¿no? Llega una edad que ya no tiene la misma capacidad, ¿no? Él era un genio, pero ya con respecto a la edad ya uno va perdiendo facultades. Entonces defiende lo suyo, pero ya no contribuye tanto, ¿no? En la promoción directamente porque no puede formar, vamos, no tiene la capacidad, ¿no? Y así es más o menos, en muy resumidas cuentas, lo que ha sido la historia del gran Richard Stallman. Cuando hablamos del software libre siempre hablamos de la comunidad y de cómo ésta ha hecho engrandecer este movimiento. Pero si hubiera que destacar a una persona, yo no me lo pensaría dos veces. Para mí sería Richard Stallman, la persona más importante. Richard Stallman no solo fundó la FSF, ¿no? Sino que fundó también GNU, ¿no? Y desarrolló herramientas, quizás las más importantes, ¿no? Que puede tener un sistema operativo. Estoy hablando de herramientas, claro, ¿no? Como puede ser, pues, el compilador GNU, también el debugger, ¿no? El depurador y muchas otras herramientas que se engloban en el GNU Core Utils. Además desarrolló Emacs. Y bueno, es que ya todo el trabajo que tiene que tener eso le da muchísimo valor a Richard Stallman. Pero es que además en su afán de desarrollar un sistema operativo completo se olvidó de una cosa para mí, y fue el núcleo. Yo creo que tuvo que ser lo primordial, lo primero que tuvo que hacer, ¿no? Y lo llega a hacer el núcleo, y la verdad es que hubiese tenido un éxito total. Y realmente, si no tuviese, llamemos, ese fallo, Linux ahora mismo, el sistema operativo Linux o núcleo Linux, como lo quiera llamar, distribuciones Linux, no serían hoy actualmente lo que ha sido. Entonces, si yo creo que Richard Stallman hubiese hecho el núcleo hard, el GNU hard, antes, y hubiese pedido la colaboración, hubiese terminado antes y no hubiese llegado Linux con el núcleo, ¿no? ¿Qué hizo Linus Torvalds? Pues bien, cogió el sistema operativo Minix y lo modificó. Entonces, el resultado que fue, pues bien, la idea de Linux, que fue muy acertada, fue pues eso. El libro de Andrew Tannenbaum de sistemas operativos pues tenía un pequeño apartado donde explicaba un sistema operativo pequeño, ¿no? Llamado Minix. Entonces lo cogió, lo copió y lo alteró para hacerlo un poco más complejo, ¿no? Y de ahí que empezó ya la historia de Linux, ¿no? Pues bien, Richard tuvo que hacerlo antes. Richard Stallman, o RMS, tuvo que hacer su sistema, el núcleo GNU Hurd mucho antes. Para mí fue un fallo que
se le ha quitado pues la importancia que tiene que tener, ¿no? Porque está claro que Linux, pues Linux con X, ¿no? Es el término más extendido, porque es el más importante, ¿no? El núcleo es lo más importante y el más extendido. Y tiene un nombre muy fácil también de usar. Entonces, yo creo que Richard Stallman, pues no es tan conocido, ¿no? No es tan conocido fuera ya de los entendidos, ¿no? O de los aficionados a la informática, ¿no? Por el simplemente hecho de que no apostó o no creía que darle cierto toque comercial en cuestión al nombre, pues creía que no le ayudaría. Ya no solamente el nombre, sino también, pues, para mí el fallo de no haber empezado por el núcleo, ¿no? Es verdad que el núcleo tiene que estar compilado con herramientas, ¿no? Pero yo creo que tenía que empezar por lo menos a diseñar y hacer ya los bocetos, diseñar los bocetos para desarrollar el núcleo, ¿no? Es cierto que antes pues tienes que desarrollar herramientas que resultan indispensables, pero es verdad también que él se demoró y pudo adelantar el desarrollo de GNU Hurd y también pues basarse bastante, por no decir literalmente, pues en Minix, ¿no? Tal como hizo Linux. No en Minix, sino a lo mejor la ideología que tenía, ¿no? De Minix, ¿no? Ese concepto. No sé. Yo creo que personalmente esa es mi opinión, ¿no? Es verdad que hizo bien en desarrollar las herramientas y la hizo muy bien, ¿no? Pero pienso eso, que tuvo que haber diseñado, pues, un poquito antes, empezar ya a diseñar los bocetos, pues la estructura y todo eso de cómo sería el núcleo de su sistema operativo libre. Ya Hurd, ya ha habido ya versiones actuales, pero claro, todavía no puede ser ya comparable a lo que ya es Linux, ¿no? Linux ya ha tenido una historia, muchos años, ya han pasado 20 años y en esos 20 años ha crecido muchísimo, ¿no? Y Hurd ahora mismo le queda mucho. Ahora, Richard Stallman es un activista y lo defiendo por sus extravagancias, por ser tan estricto, porque si él no es estricto, ¿quién lo es? ¿Quién lo va a ser si no es él? O sea, yo reconozco que tengo mis partes, pues, que reconozco, pues, que utilizo software privativo, que me gusta a veces más software privativo para hacer ciertas cosas que otras. En general me encanta el software libre, ¿no? Y si hay una herramienta que me hace lo mismo y encima es libre, pues siempre voy a coger lo libre. Pero si es verdad que para mi empresa o para mi futura empresa o para mi trabajo, si tengo que hacer algo muy bien hecho o bien hecho, ¿sabes? Si ese acabado no me lo hace un software libre, al final uno tiene que tirar por el software privado. Es una pena, pero vamos, ese es mi pensamiento. El de Richard no, porque es un activista y defiende sus principios. Y es lo que digo, que son extravagantes, que a nosotros nos parece una locura, incluso a mí. Pero le defiendo y le comprendo. Si no es él, si él no hace, o si él no es tan estricto, ¿quién lo es entonces? No tiene sentido, ¿no? Que él funda eso, que él funda la FSF y todo lo que ha hecho con GNU para decir que utiliza un sistema operativo Windows. Que vale, que nosotros aquí en Linux Hispano en realidad también somos un poco, digamos, nos contradecimos, ¿no? Un poco hipócritas, ¿no? Es verdad que somos un portal de Linux, de software libre, ¿no? Pero que no somos, reconocemos, ya lo han dicho mis compañeros en otros podcasts y yo personalmente, que no nos cerramos exactamente cuando hay que hacer algo al software libre, ¿no? Si hay herramientas privativas que te dan un resultado muchísimo mejor, pues habrá que utilizarlas, no queda más remedio, ¿no?
defendemos lo libre, pero hasta un extremo, hasta un límite. Richard Stallman no. Richard Stallman hasta el mismo extremo. Entonces, claro, él quiere tener sistemas, él quiere pues eso. Él nos pide pues que no tengamos Facebook, que utilicemos otras distribuciones completamente libres como Genius Sense. Y claro, eso es muy difícil porque al final lo privativo se cuela, ¿no? Entonces Ubuntu, yo utilizo Ubuntu. Me gusta Ubuntu. Y es una distribución libre, pero es verdad que tiene componentes que no son completamente libres, no una distribución completamente libre. Entonces, claro, no sigo las directrices de Richard Stallman. Pero bueno, yo creo que me gustaría saber de vosotros los oyentes eso, ¿no? ¿Quién utiliza realmente todo libre, ¿no? Todo libre, ¿no? Es complicado, pero Richard Stallman lo hace y hace bien en defenderlo. Es verdad que tiene extravagancias, pero que yo las defiendo. En fin, esa es mi opinión. Como relevancia en la historia de la informática, pues mucha. Yo creo que si no fuera por él, no se llevaría... si no fuera por él, a lo mejor el núcleo Linux, ¿en qué licencia estaría? ¿Cómo se programa? O sea, ¿qué licencia tendría el núcleo Linux? Lo que programó Linus Torvalds. Su relevancia en el software libre es fundamental. Y para mí está clarísimo. En fin, esta es mi opinión personal. Me gustaría saber vuestras opiniones, así que si queréis comentarlo en la página, pues sois libres, ¿no? Puede haber cosas que no estéis de acuerdo conmigo, que sí estáis de acuerdo conmigo. Puedo a lo mejor tener algunos fallos en la historia, creo que no me he saltado nada o he dicho algún dato mal. Pero vamos, esa es mi opinión y mi resumen de la historia de Richard Stallman. La verdad es que un gran personaje. Y también una gran persona. Personalmente vino a la Universidad de Córdoba y dio una conferencia y la verdad es que estaba muy amigable. Llevé mi portátil, esto ya lo cuento como anécdota, llevé mi portátil y claro, pues tuve que mentir. Porque me preguntó, bueno, ¿y qué Richard? Que me preguntó Richard Stallman, ¿qué sistema operativo lleva? Y le dije en un principio Ubuntu. Y me dijo, no, yo no te firmo un sistema operativo que lleve Ubuntu. Y diciendo, bueno, no, pero ahora ya tuve que mentir, le tuve que decir, pero bueno, ya intentaré. Le dije, bueno, no, pero yo me quiero pasar a Genius Sense, no sé qué, y al final me lo firmó. Es verdad que después no me pasé a Genius Sense. La verdad es que fui un poco mentiroso. Y la verdad es que espero que Richard Stallman, pues, no sepa mi engaño, ¿no? Y espero que vosotros oyentes me perdonéis también, ¿no? Pero es que me hacía mucha ilusión tener la firma. Ya con el cabo del tiempo, pues, ya debido al uso del portátil, pues se quitó, ¿no? Pero vamos, hay una foto de ello y tengo un recuerdo bonito. Y es eso, ¿no? Esa es mi historia y nada. Y pensé, y yo creo que se lo merece, ¿no? Haber hecho el especial antes de Richard Stallman que de Linus Torvalds, ¿no? Por su contribución. Y eso, y ya, bueno, las curiosidades que tiene, también es verdad que ya creo que muchos la conocéis, ¿no? Se viste de santo, cuando da conferencias pues se viste de santo, de San Ignatius o algo así, no me acuerdo exactamente el nombre, ¿no? Se viste de santo para promover el software libre, ¿no? Y como editor mágico excelente el IMAX, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? También habla perfectamente español, ahora pasaré un audio, habla perfectamente español, no le gusta la Coca-Cola, por cierto, no toma nada de Coca-Cola. Siempre utiliza en su ordenador, claro, solamente tiene software libre, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Pero actúa siempre pues eso, en modo texto, ¿no? Él le encanta, es un fan del modo texto, ¿no?
Él dice que cuando tengamos que instalar una distribución, pues que utilicemos pues las recomendadas por la FSF y en especial la GNUSense, que es la que es una de las que está patrocinadas por ellos, ¿no? Y eso, bueno, curiosidades ya tiene miles, ¿no? Viste un poco andrajoso también, pero vamos, es una persona particular, ¿no? Muy alejada de lo que es Linus Torvalds. Y claro, esa imagen que tiene de que todo el mundo dice que es friki, claro, porque cuando vine aquí a la Universidad de Córdoba, claro, vino gente también que, claro, un tío famoso, no sé qué. Gente, claro, que había escuchado algo de Linux, no sé qué, sabe, mucha publicidad que había hecho la Universidad de Córdoba, pues claro, había gente que, pues, que no, en realidad no lo conocía mucho, ¿no? Y al final, claro, a la salida decía, pues vaya friki, vaya fricazo, vaya personaje, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que eso le pierde un poco la manera de vestir y eso, pero bueno. Esa forma de vestir, pues es libre de vestir como él quiera, ¿no? Es verdad que corporativamente no da una imagen muy empresarial a la corporativa, ¿no? Pero bueno, lo importante es lo que dice, ¿no? Y si él dice que solamente hay que usar software libre, pues en realidad llevará razón. Porque es lo que nos da la libertad, ¿no? Aunque algunas veces caigamos, como él dice, en la tentación del mal, ¿no? En la tentación del mal, de Microsoft, de Facebook, etcétera, etcétera. En fin, yo personalmente no creo que llegue a estar como Richard Stallman en el sentido de usar el software que utiliza. No sé si alguno de vosotros lo hace, ¿no? Pero vamos, si es así, que lo haga saber porque tendrá todo mi reconocimiento. Así que nada, muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que os haya gustado. El siguiente pues lo haré de Linus Torvalds. Todos los comentarios, críticas, lo que queráis, pues ya lo sabéis, serán bienvenidos, sin faltar al respeto, claro. Pero vamos, comentad y opinad porque es un debate, Richard también es un personaje muy bonito y me gustaría saber vuestra opinión. Así que espero que haya gustado y perdonad todo lo que mis pensamientos que no estén en concordancia con vosotros, y si yo creo que no he cometido ningún error, pero si lo cometiese o he dicho algo mal, pues corregidme. Así que nada, para terminar os voy a dejar un extracto de 6-7 minutos de lo que es el software libre, que está en la Wikipedia de Richard, con la definición Richard Stallman. Una explicación por él mismo, por Richard Stallman, de lo que es el software libre, y lo explica perfectamente. Explica lo que es la libertad del software. Muchas gracias y hasta la próxima. Soy Richard Stallman. Hace 25 años lancé el movimiento de software libre. El software libre quiere decir el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Los programas que no son libres son software privativo, es decir, privan de la libertad a sus usuarios y los mantienen en un estado de división e impotencia. División porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás, e impotencia porque los usuarios no poseen el código fuente del programa, es decir, no pueden cambiar nada, ni siquiera pueden averiguar lo que realmente está haciéndolos y puede hacer cosas muy malas. Que un programa es de software libre quiere decir que el usuario tiene las 4 libertades esenciales. La libertad 0 es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad 2 es la libertad de ayudar a tu prójimo, es decir,
la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa cuando quieras. Y la libertad 3 es la libertad de contribuir a tu comunidad, es decir, la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones modificadas del programa. Con estas 4 libertades, el programa es software libre porque el sistema social de su uso y distribución es un sistema ético, respetando la libertad de cada uno y respetando la comunidad de los usuarios. Y todo el software debe ser libre porque cada uno merece la libertad, merece poder participar en la comunidad libre. Y por lo tanto, las escuelas deben enseñar únicamente el software libre. Hay 4 razones para esta conclusión. La más superficial es para economizar. Las escuelas no tienen bastante dinero, no deben desperdiciar su dinero pagando permiso para usar software privativo. Esta razón es obvia, pero algunas empresas de software privativo suelen eliminar esta razón superficial regalando copias gratuitas o casi gratuitas de su software no libre a las escuelas. Y lo hacen para hacer adictos a los alumnos. Es un plan malévolo, es un plan para usar las escuelas como instrumentos de imponer una dependencia permanente a los alumnos. Si la escuela enseña el uso de este programa privativo, el alumno gradúa con la dependencia y después de graduarse no recibe más ofertas de copias gratuitas y probablemente trabaja en una empresa. La empresa para la cual trabaja no recibe copias gratuitas. Entonces, la empresa usa la escuela para enseñar una dependencia permanente a la sociedad entera. La escuela debe rechazar su participación en ese plan malévolo porque la escuela tiene una misión social de educar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. Solo se puede hacer enseñando el software libre. Las escuelas deben borrar los programas privativos para instalar software libre. Pero hay otra razón más profunda para la educación misma de los buenos programadores. Porque para aprender a programar bien necesitan leer mucho código y escribir mucho código. Para aprender a escribir código para programas grandes, necesitan escribir pequeños cambios en el código de programas grandes. Todo esto es posible únicamente con el software libre. Solo el software libre permite la educación en la informática. Pero hay una razón más profunda aún para la educación en la ciudadanía, porque la escuela tiene la misión de enseñar no solo hechos, no solo técnicas, sino sobre todo el espíritu de buena voluntad y el hábito de ayudar a tu prójimo. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Pero la escuela debe seguir su propia regla. Debe traer únicamente el software libre a la clase. Cada escuela debe migrar al software libre y enseñar únicamente software libre, porque cada escuela debe contribuir a dirigir la sociedad rumbo a la libertad y a la solidaridad social. Muchas gracias.